Y gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y doy gracias a Dios por la vida y especialmente por ustedes, hermanos, que hacen posible que continuemos con estos programas. Doy gracias a Dios por todas estas velas, estas candelas, símbolos de un año más de vida de este servidor de ustedes. Ya estoy cumpliendo 67 años, imagínense ustedes, y doy gracias a Dios porque como estas velas quiero desgastarme en servicio a ustedes y al Señor para gloria de Él y tratar de imitar un gran santo de la iglesia que vamos a compartir precisamente el día de hoy un poquito su vida, que es San Ignacio de Loyola. Pero antes de que se derrita todo esto y comience un fuego aquí, permiso de ustedes, voy a soplar estas velas, ojalá que pueda, ¿verdad? Espíritu Santo, ayúdame. Benditos a Dios, pues. Hay fuerza todavía. Hermanas y hermanos, un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios a través de este programa y dar gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a tener como de costumbre muchísimas respuestas a preguntas que ustedes nos hacen. Doy gracias a Dios por las preguntas que ustedes hacen a través de la vía telefónica, a través de los correos electrónicos, a través de cartas, en fin. Pero en este momento, antes de contestar sus preguntas o de abrir los teléfonos para que ustedes nos llamen, vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es la fuente de vida y salvación eterna. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de gastarnos en servicio, por amor a ti, Señor, y por amor a tu comunidad, la iglesia. Gracias, Padre Santo, porque no es una casualidad que podamos estar juntos, Señor. Tú nos has congregado a través de estas ondas televisivas y radiales para que nosotros, oh Dios, podamos reconocer que somos llamados por ti, que somos escogidos de ti, Señor, para que hagamos de este mundo uno mejor. Gracias, Señor, por mi hermano, por mi hermana que está viendo, que está escuchando. Bendícela abundantemente, Señor. Bendice su deseo de ponerte a ti como centro y Señor de su vida. Bendice, Señor, nuestro deseo de ser genuinamente cristianos, de poner a Jesucristo como prioridad de nuestra vida, de hacer de Jesús lo más importante en nuestra existencia. Padre Santo, queremos imitar a los santos de toda la historia. Queremos imitar muy especialmente en el día de hoy a ese hombre que experimentó una transformación en su corazón, ese hombre que tenía por tanto tiempo un corazón de piedra, un corazón que no sentía tu amor, no sentía tu presencia, no le interesaba, Señor, estar cerca de ti, pero que un día tú tocaste su corazón y su vida comenzó a ser diferente y tú pudiste hacer grandes cosas a través de él. Su nombre, San Ignacio de Loyola. Y queremos, Padre Santo, felicitar a toda la compañía de Jesús, a los hermanos sacerdotes, a los hermanos legos, a las hermanas religiosas, a todas las personas conectadas con esa gran compañía que ha hecho tanto bien en el mundo a través de tantos siglos, la compañía de Jesús, cuyo primer general fue Ignacio de Loyola. Bendice, mi Dios, a todos tus hijos que forman parte de la compañía de Jesús. Bendice al Papa muy particularmente en estos días en que él también festeja esa gran obra de Ignacio Loyola, que se sometió a ti, mi Dios, para hacer a través de tu santa voluntad esta gran obra de amor y de misericordia para con el mundo y para con tu iglesia muy particularmente. Bendice, mi Dios, en este momento a cada hijo tuyo que está viendo este programa. Llena su corazón de un deseo grande, Señor, de un deseo poderoso, mi Dios, no solamente de ser bueno, pero de ser santos. Y santos, mi Dios, dentro de tu iglesia, participando, Señor, de las fuentes de vida que tú nos das, muy particularmente los sacramentos, y muy especialmente, Señor, el sacramento de la confesión y el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada uno de nosotros. Danos, oh Dios, el deseo que tenía Ignacio de Loyola, no solamente de ser un cristiano a medias, pero un cristiano comprometido en la totalidad de la vida
con tu evangelio y con tu estilo de vida, Señor Jesús. Necesitamos hombres y mujeres que se desgasten como velitas encendidas por amor a ti y por amor a tu iglesia, para que un día podamos decir nosotros: Señor, misión cumplida. Hicimos de este mundo, con tu gracia y poder, un mundo mejor. Aquellos que estaban caídos, en tu nombre los levantamos, Señor. Aquellos que estaban heridos, en tu nombre los sanamos, Señor. Aquellos que estaban perdidos, en tu nombre los rescatamos, Señor. Aquellos que estaban muertos porque estaban lejos de ti, en tu nombre los salvamos, Señor. Como hizo San Ignacio Loyola y tantos hombres y mujeres que se han dedicado a ti, que se han rendido a ti, que se han sometido a ti, para que tú a través de ellos hagas maravillas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Salvador, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Hermanas y hermanos, pedimos muy especialmente por la paz en el Medio Oriente, pedimos por la paz en todos esos países donde hay dificultades, tensiones y sí, tantas muertes, ¿verdad? Pedimos al Señor de verdad que hablan de los corazones de los líderes de esos países, que puedan llegar a una conclusión, a un acuerdo feliz entre ellos y que se preocupen de verdad del bienestar de sus ciudadanos, de sus conciudadanos, y que de verdad reine la paz, que al fin y al cabo es presencia de Dios, presencia de Cristo Jesús. Pedimos también por nuestros países de América Latina, nuestros países del Caribe, pedimos por México, que reine la paz en todos nuestros países, que nosotros seamos artífices de esa paz, que seamos instrumentos de la paz de Cristo Jesús, que al igual que esas velitas nos podamos gastar no solamente pidiendo paz, pero siendo instrumentos de la paz del Señor. Damos gracias al Señor por Elías, de 5 años de edad, que padece de una enfermedad que está afectando su corazón. Le pedimos al Señor que supla su necesidad, que le dé vida abundante y que esta criatura pueda crecer en salud, en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Damos gracias al Señor por Enedia, que pide por su amiga, que padece de un cáncer avanzado y no quiere continuar con su quimioterapia porque le afecta mucho y está muy deprimida. Pues dile a tu amiga que ella tiene todo el derecho de descansar en los brazos del Señor y de tener una vida de calidad. Y eso pues lo enseña la iglesia, ¿verdad? Y si ella quiere descontinuar el tratamiento porque la está lastimando por dentro, pues ella tiene todo el derecho de hacer precisamente eso y poner su vida, poner su fe en ese que es vida, que es Cristo Jesús el Señor. ¿Y por qué no pensar que el Señor puede, sin necesidad de tratamientos, de quimioterapia, etcétera, sanarla? Dios es el autor de la vida y Él todo lo puede. Pedimos por ella muy especialmente por Eliseo de Texas, que pide por su esposa y por sus hijos. Que Dios te bendiga, Eliseo, a ti abundantemente y a toda tu familia. Ana de California pide por su hijo Jesús, de 17 años, quien ha tenido 2 infartos, y que el Señor sane el corazón de Jesús y le dé vida abundante, salud plena. Y Francisca de Nueva York pide oración, pues está pasando por momentos muy difíciles. Que el Señor te bendiga, Francisca, y a ti también, Ismael de Washington, que pide por sus hijas, Jasmine, Vanessa y también Elizabeth, así como por su esposa Carmen. Que el Señor nos bendiga abundantemente. Y también pedimos por todos aquellos que han pedido oración a este servidor a través de la página de Facebook de este servidor. Que el Señor los bendiga, que el Señor supla sus necesidades y los colme de su santa paz. Bendito sea Dios. Amén. Hermanas y hermanos, en la palabra de Dios, Jesucristo nos dice, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, el versículo 5 y el versículo 6 también: yo soy la vid, yo soy la vid. Es decir, Jesús es el tronco, Jesús es el tronco. Las ramas sin el tronco no pueden hacer absolutamente nada. Las ramas apartadas del tronco, ¿qué les pasa? Se seca, dice el Señor. Entonces, bendito sea Dios, Jesús dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. Y continúa el Señor diciendo: el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. El que permanece en mí, el que está unido a mí, el que toma la decisión de estar conmigo, cerca de mí, unido a mí, ese va a producir mucho fruto.
Y esa fue precisamente la vida de Ignacio Loyola. Ignacio Loyola nace un año antes del descubrimiento de América por los europeos. Y nos dice la historia que él, a la edad de 16 años, los papás, especialmente su papá, lo manda a la casa del administrador del reino de Sevilla. No, perdón, al reino de Castilla, eso es, al reino de Castilla. Y ahí pues él comienza a experimentar el lujo de la corte, la aristocracia de aquel tiempo. Ignacio había nacido en Loyola, que está al norte de España, era el 13º hijo y por lo tanto, pues me imagino yo que aunque sus padres querían darle mucho, pues a veces no podían por la cantidad de hijos que tenían. Ignacio en esta situación pues comienza a abrirse los ojos a él y él pues empieza a sentir gusto por las mujeres, empieza a sentir gusto por los lujos, empieza a sentir gusto también por las batallas y empieza a sentir gusto por el juego hasta el punto de convertirse en adicto del juego. Y pasa el tiempo, Ignacio se hace un soldado y en la famosa batalla de Pamplona contra los franceses, pues él experimenta una herida muy seria que lo deja incapacitado y sí, para el resto de su vida. Sus 2 piernas son heridas y una de ellas quebrada, el hueso se quiebra. E Ignacio tiene que pasar mucho tiempo en convalecencia. Y en ese tiempo él se aburre y él pide que le lleven algunas novelas para poder leer. Pero no había ninguna novela que se le pudiera ofrecer. Lo que había era un libro que contenía la vida de Jesús y otro libro, Vidas de Santos. Cómo Dios actúa con líneas torcidas y hace las cosas maravillosamente bien. El caso es que Ignacio comienza a leer estos libros y se embebe de un deseo grande de conocer a Dios, de conocer a Cristo Jesús, porque él tenía conocimiento intelectual de que Jesucristo existía, pero no había una relación personal con Jesucristo. Pasa el tiempo y ya Ignacio recuperado, él quiere visitar Tierra Santa. El caso es que en el proceso para ir a Tierra Santa, él tiene que pasar por Barcelona y antes de llegar a Barcelona, él va a Manresa, y también pues va a Montserrat, que es un monasterio benedictino, y ahí pues él ante la capilla de Montserrat, él en el altar, ante el altar de Dios, le entrega su espada y su daga al Señor a través de María Santísima. Y después en Manresa, pues él tiene un tiempo de conversión genuina. Y ahí es donde comienza la preparación de los ejercicios espirituales que más tarde van a ser muy conocidos en la orden de los jesuitas. El caso es que él con un grupo de amigos mucho más tarde van donde el Papa para que el Papa los mande donde él quiera. Y desde ese momento de adelante la vida de Ignacio Loyola comienza a tener una perspectiva de amor a la iglesia increíble. Él lee mucho el pasaje de Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 23, donde habla de que el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Y él quiere hacer lo mismo. Él quiere desgastarse en amor a la iglesia, en amor a Cristo Jesús, como las velas que se desgastan, para darlo todo. ¿Para qué? Para que la iglesia de Jesucristo pueda ser signo visible de la presencia de Dios en el mundo entero. Ignacio dio su vida por amor a Cristo, dio su vida por amor a la iglesia. Un hombre que había estado tan lejos de Dios. Fíjense cómo nunca es tarde para comenzar de nuevo. El Dios de las oportunidades da esa nueva oportunidad a Ignacio y él la recibe y se convierte para gloria a Dios en uno de los grandes santos de la iglesia, en uno de los grandes fundadores de comunidades religiosas, los jesuitas. Hermano y hermana, tú tienes tu hijo, tú tienes tu hija, tú puedes pensar que tu hijo o tu hija está en malos pasos, tú puedes pensar que tu esposo, tu esposa está en malos pasos, pero sabes una cosa, hay un Dios que existe, Jesucristo está vivo y si nos aferramos a Jesús, no solamente nosotros vamos a acercarnos a Él, pero como bien dice la palabra de Dios, también nuestra familia un día doblará rodillas al nombre de Jesús y proclamará que Cristo vive y que Él es el Señor. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Bueno, pues me llevaron el pastel, pero el símbolo de las velitas que se van desgastando, hermanos, que eso no se nos olvide y que le pidamos al Señor de todo corazón que nos ayude para que al igual que esas velitas podamos dar luz al mundo a medida que nos acercamos a Cristo Jesús y a medida que vamos entregando nuestra vida en las manos de Cristo Jesús. Amén. Tenemos de Chile a Manuel que nos está llamando a través de vía telefónica. Manuel, ¿me escuchas? Sí, claro. Manuel, bienvenido, es un gusto tenerte. Bienvenido. Muchas gracias. Adelante, por favor. Hago la pregunta. Te escuchamos, Manuel. ¿Perdón? ¿Qué hacer en la confesión? Porque siempre me confieso de casi los mismos pecados que considero graves, a pesar de que tengo muchas otras imperfecciones. Pues muchísimas gracias, Manuel. Hablando de Ignacio Loyola, una de las cosas que pedía Ignacio Loyola es todas las noches hacer un examen de conciencia. Y ese examen de conciencia, pues tratar de ir uno por uno los 10 mandamientos, ver en cuál de ellos hemos fallado, y no para echarnos tierra encima, sino que para pedirle al Señor su gracia para liberarnos de esas ataduras que tenemos o que vamos teniendo en el transcurso de la vida. Y después, pues, la última etapa del examen de conciencia tiene que ser basado en los 2 mandamientos que son la regla de oro, ¿verdad? El amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo, como dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros. Entonces, hacer el examen de conciencia no solamente para ver qué hemos hecho mal, pero también qué hemos dejado de hacer bien, lo que se llama el pecado de omisión, lo que pudiendo hacer bien, no lo hemos hecho por la razón que sea. Entonces yo te invito, Manuel, a ti y a todas las personas que nos están viendo y escuchando, que tratemos de poner eso como parte de nuestra espiritualidad. Todas las noches antes de acostarnos, hacer un examen de conciencia, donde yo he fallado, Señor, y hacer una listita de ser posible. Y aunque la listita se haga un poco larga de vez en cuando, pues entonces llevar esa listita ante el confesor para enumerar los pecados que hemos cometido. De esa forma, el Señor nos va a ir dando la gracia para no solamente ayudarnos a reconocer nuestros pecados, pero también darnos la gracia a través de la confesión y de las palabras del sacerdote para podernos librar poco a poco de todas esas ataduras y empezar una vida más cerca de Dios. Así que el examen de conciencia, muy importante, ¿verdad que sí? Así que ojalá que lo comencemos a hacer comenzando esta misma noche. En estos momentos, otro correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en la Biblia católica aparecen 7 libros más que los libros de las Biblias de otras religiones. ¿Quiénes escribieron estos libros? Me dicen que fue Lutero el que descubrió eso e hizo que cambiara la doctrina católica. Saludos desde la distancia, Dinora Flores de Nicaragua. Dinora, Dios te bendiga. No, Lutero no fue el que escribió los libros deuterocanónicos o los libros que los hermanos protestantes y evangélicos consideran apócrifos. Esos libros fueron escritos pues mucho antes de Jesucristo y son libros que se escribieron en el idioma griego. Y es precisamente por eso que la escuela de Amnia, que era una escuela formada por rabinos, decidieron no incluirlos precisamente porque esos libros estaban escritos en griego y no en hebreo. Y había una gran preocupación, y esto es una cosa que se debe de incluir y admirar también. Los judíos estaban yendo a muchísimas partes del mundo conocido entonces como el mundo griego, y al ir al mundo griego, es decir, al mundo de habla griega, pues había el temor, la inseguridad de que fueran perdiendo no solamente el idioma, pero también su fe. Como consecuencia de eso, la escuela de Jamnia lo que hace es, pues, bajo oración, ver cuáles realmente son los rollos, los manuscritos, los libros que se deben de incluir como el canon de la religión hebrea. Y cuando hablamos del canon, la palabra canon es una palabra griega, por cierto, que significa vara recta. Entonces, ¿cuáles son los libros que realmente son en alguna forma inspirados por Dios?
Y los libros que nosotros conocemos como deuterocanónicos, que son 7, pues no aparecían en el canon judío de Jamnia. Y estos libros son el libro de Tobías, Judith, primero y segundo Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc. Estos libros, sin embargo, sí aparecen en otra escuela, que es la escuela de Alejandría. Y es precisamente la escuela de Alejandría la que pues es más utilizada en el tiempo de Jesús. Y estos libros, estos 7 libros, pues están incluidos en el canon de la escuela de Alejandría, que también fueron pues otro grupo de rabinos, en este caso 70 rabinos que bajo la inspiración de la oración del Espíritu Santo, pues ellos son los que deciden cuáles son los libros que son inspirados por Dios, que son palabra de Dios. Entonces, y esos libros, o parte de esos libros, los utilizan los primeros cristianos, e incluso Jesús utilizó referencias de esos libros cuando él predicaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la reforma protestante en las Edades Medias, Martín Lutero quita esos 7 libros de la Biblia, sin ninguna autoridad, porque Martín Lutero no tenía por qué quitar esos libros, pero los quita. Y los libros entonces de la Biblia protestante y la Biblia evangélica contienen entonces solamente 39 libros. Y ahí está la diferencia entre la Biblia católica, que contiene 46 libros, y la Biblia protestante, que contiene 39 libros, que son los libros que Martín Lutero quita, que son los libros deuterocanónicos que se encuentran en el Antiguo Testamento que acabamos de mencionar. Así que ojalá que esto te pueda ayudar, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Y tenemos a Jorge de Washington, la capital de Estados Unidos, vía telefónica. Jorge, ¿me escuchas? Sí, claro, yo escucho, padre. Bienvenido, Jorge, es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Sí, mire, ojalá me pueda ayudar. Mi duda es un problema espiritual que tengo de discernir entre la superación personal y mantener el espíritu de pobreza. Me ha costado mucho trabajo. Pienso que si me supero personalmente, robo. Pienso que, no sé, que hago mal en quizás buscar más dinero porque creo que lo necesito. Y me cuesta mucho y no sé si usted me pueda ayudar o recomendar algún libro que me ayude a quitarme ese escrúpulo, por llamarlo así. Es un escrúpulo, Jorge. Es un escrúpulo. Primero que todo, y ojalá que no te vayas, ojalá que me escuches, primero que todo, Jorge, Dios quiere que seas feliz. Es decir, Jesús dice, si ustedes que son malos saben cuántas cosas buenas darle a sus hijos, cuánto más mi Padre Dios, no les dará Espíritu Santo. Es decir, Dios quiere que seas feliz, Jorge. Dios no quiere que vivas en un estado de agonía, de ansiedad, de escrupulosidad. Eso es lo que Dios quiere. Dios te invita, Dios te anima, ¿verdad? Para que tú de lo que tú recibes des una cantidad. Lo que pide la Biblia en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, es que demos el 10% al templo. Entonces, es como un punto de referencia. Hay hermanos católicos que dicen, no, pero eso es el Antiguo Testamento y era solamente alimento para el templo, etc. Pero qué bueno tener un punto de referencia, decir, bueno, el mínimo de mi salario, de lo que yo recibo, no de lo que me quitan de taxes y cosas así, sino de lo que yo recibo, eso dar un 10% a la iglesia. Entonces, hablar con un sacerdote para ver cómo vas a distribuir ese dinero. Lo puedes dar todo al templo, toda la iglesia, o puedes dar parte a obras de caridad, etc. O puedes decir una cosa, bueno, yo voy a dar 10% a la iglesia y voy a dar un 2%, un 3% a obras de caridad. De esa forma estás tú seguro de que estás cumpliendo con la voluntad de Dios. Si quieres dar más, Jorge, eso depende de ti. Pero conociendo lo que me estás diciendo, tu escrupulosidad, yo diría, Jorge, da exclusivamente 10%, lo puedes dar de nuevo al templo, a la iglesia, lo puedes compartir, hablar con tu sacerdote, y da un 2-3% más a obras de caridad. A medida que tú vayas adquiriendo más dinero, pues de nuevo, 10% y 2-3%, y eso te va a ayudar bastante en un futuro, ¿verdad? Si quieres dar más, pero no por escrupulosidad, sino que por amor, entonces ya es una cosa diferente. Pero por el momento, haz eso y créeme que lo que te estoy diciendo, pues está de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Vamos en estos momentos a otra pregunta vía correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, he pensado mucho en Juana de Arco, pues en muchas ocasiones en el trabajo, un ambiente donde reinan las injusticias, soy yo la que defiende, la que lucha y hay poderes contra los que uno no debe luchar.
Dios nos pide orar por las cosas terribles que suceden en el mundo, pero ¿y las injusticias que vemos? ¿Cómo apartar el sentimiento y no caer en odio o rabia en una lucha de búsqueda de justicia? Me pregunto si vale la pena. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. ¿Cómo llegamos a cumplir de corazón esto que nos enseña Jesús? Feliz día en la paz del Señor Jesucristo. Mariela de Venezuela. Mariela, pues eso está tomado del Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. Es decir, la regla de oro del cristianismo no es ni más ni menos que el amor. Entonces, que todo lo que hagamos esté impulsado por el amor. Y qué bueno que tú estés luchando por la justicia. Dice la palabra de Dios precisamente acerca de eso. Dice Jesús en las bienaventuranzas, capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículo 6. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué cosa es la justicia? La justicia es el dar pues lo que merece cada cual. Dios es justo en que Él nos da lo que merecemos de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos a su amor y cómo nosotros nos abrimos a la capacidad de amar que Dios nos ha dado. Él es justo, es decir, Él no va a ser injusto con nosotros y Él nos pide al mismo tiempo que nosotros seamos justos los unos con los otros. ¿Y qué significa ser justo en el caso de nuestro hermano? Pues buscar su mejor bien. El esposo es justo cuando ama a su esposa más que a su propio ser, cuando busca el mejor bien de su esposa y no tanto su propio interés. La esposa es justa cuando hace lo mismo con su esposo. Por eso dice la palabra de Dios, esposas, sométanse en todo a sus maridos, es decir, busquen el mejor bien de sus esposos. Y esposos hagan lo mismo con sus esposas, como Cristo amó la iglesia, hasta el punto de darlo todo, basado en un elemento maravilloso que es el amor. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo, ámense. ¿Y qué es el amor? Al fin y al cabo, buscar el mejor bien de la persona amada. Y ahí se encuentra la justicia. Dios es eternamente misericordioso, es decir, Dios es amor puro, pero Dios es eternamente justo. ¿Por qué? Porque Él da sin medidas, da infinitamente, porque Dios es amor. Nosotros entonces tenemos que hacer lo mismo. Entonces, cuando hay odio en el corazón, cuando hay resentimiento en el corazón, cuando hay desprecio en el corazón, ahí falta ese ingrediente básico que Dios quiere que tengamos en nuestra lucha por la justicia, que es el amor. Así que yo te invito, hermana, para que tú pidas mucho al Señor que te dé ese regalo maravilloso, especialmente con aquellos que te quitan la paciencia y que deseas darle un escobazo bien dado por la cabeza, que te enseñe a amarlos con la misma intensidad con que Él les ama. Entonces sí estarás practicando la justicia, no la justicia del mundo, que es limitada y es coduda, es tacaña, pero la justicia de Dios, que se da incondicionalmente por todos, al fin y al cabo, porque Él es amor. Me gustaría, hermanas y hermanos, que nos llamen. El teléfono para Estados Unidos, Puerto Rico, es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, y esperamos sus llamadas, 1-205-271-2976. 1-205-271-2986. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado sea el Señor Jesucristo, bendito sea Dios, que nos apaguemos como velitas, dando luz de Cristo Jesús al mundo entero, para que un día, como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, toda rodilla se arrodille al nombre de Jesús y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, comenzando con aquellos que están más cerca de nuestras vidas. En estos momentos tenemos vía telefónica a Roberto de California. Roberto, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, padre. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Bienvenido. Adelante, por favor. Permítame felicitarlo por su cumpleaños, padre. Gracias, mijo. Felicidades, que Dios le conceda muchos años de vida. 67 años ya.
Ya voy así, casi. No, estoy jugando. Gracias, Roberto, gracias. Sí, gracias. Mi pregunta es, padre, leí en la Biblia que Dios es espíritu. Eso ya lo sabía. Sí. Pero también dice que hay que quererlo con el espíritu y no sé cómo hacer eso, padre. Pues primero que todo, tú eres un ser carnal, eres un ser material, Roberto, pero también eres un ser espiritual, es decir, tú tienes espíritu o alma. Y muchos teólogos dicen que nosotros nos comunicamos con Dios de nuestro espíritu al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y al fin y al cabo pues con la totalidad de Dios, porque Dios, si bien es cierto que es un Dios trino, tres personas en una entidad que es Dios, Dios también es uno. Pero si nosotros vamos, esa noción la habla Jesús en el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, cuando tiene su encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente, capítulo 4 del Evangelio según San Juan, en el versículo 24, dice la palabra de Dios, esto lo dice Jesús, ¿verdad? Dios es espíritu. Dios es espíritu y sabemos que Jesús es la manifestación de Dios en carne. Jesús es gestado en el vientre de María y Jesús se hace uno como nosotros, dice la palabra de Dios, en todo menos en el pecado. Es decir, pero si bien es cierto que Jesús tiene una naturaleza humana, Jesús también es divino, Jesús también es Dios. Así que en Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana. Estamos hablando de Dios no como hombre, sino que Dios como entidad, Dios Espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y dice el Señor Jesús, Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En un mundo donde hay tantas mentiras, donde hay tantas críticas, donde hay tantas calumnias, donde hay tantos desprecios, el adorar a Dios significa, en espíritu y en verdad, significa vivir en la verdad. Es decir, ¿cuántos cristianos no conocemos nosotros que tienen una doble vida? Esta mujer, pues, hablaba cosas de Dios, pero sin embargo, tenía otra vida. Había tenido varios maridos y el que tenía no era su esposo tampoco. Entonces, como que el Señor lo que nos pide es que si realmente lo vamos a adorar a Él, si realmente lo vamos a poner como prioridad en nuestra vida, entonces vivamos la vida de Cristo. No vivamos una doble vida. Adorarlo a Él significa vivir en espíritu y en verdad, conectados a Él, que es espíritu, conectado a Él, que es la verdad, viviendo nosotros mucho más allá de este mundo material que el Señor nos ha dado para cambiar, para mejorar, para hacerlo su reino, pero con nuestro enfoque en Él, que es verdad, vivir la verdad, que nuestro cristianismo no sea un cristianismo mediocre. Adorar a Dios significa hacer todo lo que está a nuestro alcance con su ayuda y poder, con su gracia, para someternos a Él, para poder de nuevo decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Poder decir como María Santísima, aquí está tu esclava. Poder decir como Juan Bautista, yo tengo que disminuir para que el Señor aumente en mí. El mundo está cansado de cristianos a medias. El mundo necesita hombres y mujeres que auténticamente estén dispuestos a alabarlo a Él, a glorificarlo a Él, a adorarlo a Él, viviendo genuinamente nuestro compromiso con Cristo, nuestro cristianismo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, yo soy soltero y estoy enamorado de una mujer que tiene un hijo de otro. Si me caso con ella y adopto al niño de ella como mío, ¿estoy cometiendo pecado? Gracias, Fabián. Posdata, ella no está casada con él la abandonó. Ok, pues Fabián, primero que todo, si ella nunca ha estado casada por la iglesia, si nunca ha estado casada por lo civil, entonces tú la puedes pretender. Pero yo sí te aconsejo que vayas despacio. Ella tiene un hijo, tiene una criatura.
¿Por qué digo esto, que vaya despacio? Primero que todo, porque en toda relación es importante que vayan despacio, que se vayan conociendo, que frecuenten la iglesia, que oren juntos, que le pregunten al Señor si realmente esta persona es la que Dios quiere para ti o si tú eres la persona que Dios quiere para ella. A veces las decisiones más importantes de nuestra vida no incluimos a Dios en esas decisiones. Y como consecuencia, muchas veces, pues erramos, tomamos las decisiones equivocadas. ¿Por qué no invitar al Señor para que Él les dé la gracia para discernir esta situación que puede ser grande, muy feliz, maravillosa, pero de acuerdo a su voluntad? Hay veces yo conozco personas que dicen, no, pero me casé por la iglesia, sin embargo, ahora estoy divorciado. ¿Por qué? Porque Dios no me ayudó. En fin, le echamos la culpa a Dios y muchas veces la culpa es nuestra. No tomamos tiempo para conocer a la otra persona, para relacionarnos con otra persona en una forma digna según la voluntad de Dios. No tomamos tiempo para discernir si realmente esa persona Dios la quiere para nosotros o no. La segunda cosa que es importante es que estés consciente que tiene un hijo. Entonces, si realmente tú sientes en tu corazón, y ella también, que ustedes son el uno para el otro y que eso es lo que Dios quiere para ustedes, te tienes que ganar el amor de la criatura. Acuérdate que tú no eres su papá y si la criatura no es muy pequeñita, va a rechazarte al principio y no tomes eso a pecho, porque lo que está viendo la criatura es que hay un intruso que se está metiendo en la vida de mamá y ese amor de mamá que hasta el momento era exclusivo para él, ahora ese amor lo tiene que compartir con un extraño. Entonces, pide a Dios mucha paciencia y de nuevo, si es la voluntad de Dios, ustedes sientan en su corazón que ustedes son el uno para el otro, entonces que tú te sepas ganar el amor de la criatura. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos vía telefónica a Ana Pastor desde Paraguay. Ana, ¿me escuchas? Ana, ¿me escuchas? Sí, le escucho, padre. Ana, bienvenida. Por fin puedo hablar con usted. Felicidades por su cumpleaños. Gracias, Ana. Muy agradecido. Adelante, por favor. Sí, tienen pues los protestantes a las casas y golpean y entran y le quieren jalar a uno para ellos, ¿verdad? Sí. Y hacen preguntas y dicen cosas que yo como hace 4 años recién que yo me bauticé porque yo provengo de una familia atea y yo no tenía ninguna religión, pero buscaba y por fin hace 4 años me bauticé. Felicidades, Ana, bueno, felicidades. Gracias. Sí. ¿Y entonces? Yo muchas cosas no sé cómo responder. Entonces le dije, bueno, miren, ustedes tienen su religión y yo tengo la mía. Y a mí me gusta esta religión católica, apostólica, romana. Amén. Y resulta que ustedes me quieren jalar hacia ustedes. Sí. Pero yo no, a mí no me gusta eso. A mí me gusta esto. Ajá. Bueno, el asunto es que yo no sé contestar muchas cosas que me gustaría saber contestar. Yo siempre le escucho a ustedes hace 4 años y aprendí muchísimo. Gracias, Ana. Pero me gustaría saber cómo contestar, qué hacer para contestar bien. Pues una manera de contestar bien es adquiriendo, y lo digo con toda humildad, un libro que se llama Conozca Primero su Fe Católica. Conozca Primero su Fe Católica, que es un libro que Dios me dio hace algunos años. Y la puede adquirir yendo a Regalos de Mensaje, una tienda a través de la internet que tiene pues los 4 libros del Padre Pedro, más el nuevo libro, que es un audiolibro que se titula Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Entonces, hable con la señora Calante, Xiomara Calante, que es la que está encargada de la tienda de Regalos de Mensaje, o le escribe para que usted pueda recibir toda la información. Ese libro se lo aconsejo, porque vale la pena. La otra cosa que le aconsejo, no le abra las puertas a los hermanos que vienen a hacer proselitismo
religioso, porque usted no está preparada todavía. Entonces, prepárese bien, estudie y si es posible, hable con el sacerdote de su parroquia para ver si ellos tienen clases de Biblia, clases de apologética cristiana, como la que tenemos en este programa, para que usted conozca mejor la fe y no solamente pueda defenderse, pero pueda ayudar, tal vez a algunos de ellos, a regresar a la Iglesia Católica. Cuenta con nuestras oraciones. Hermanos y hermanos, el teléfono para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y a más internacionales, por favor, marquen el número 1205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús, hermanas y hermanos, y bienvenidos de nuevo a este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en una respuesta suya de si el obispo o sacerdote tiene el derecho a decirle a una persona cómo comulgar, de pie, en la mano o en la boca, dijiste que sí tiene el derecho de cómo recibir la hostia. Padrecito, eso no es así. El cuerpo de Cristo se tiene que recibir con la mayor devoción posible. No es cualquier cosa la que vamos a recibir. La mejor forma es hincarse y recibirla en la boca y no se debe masticar. Nadie tiene el derecho a decirle a una persona que se ponga de pie ni negarle la comunión en la boca porque él que estaría pecando. El demonio ha hecho cambiar muchas cosas dentro de la iglesia y muchos hemos aceptado esas cosas malas. He visto que en muchas iglesias hay una persona de la comunidad que da la comunión. Solo ustedes como sacerdotes pueden tocar el cuerpo de Cristo porque están entregados a Dios. Si supieras lo que el diablo disfruta viendo cuando un pecador toca el cuerpo de Cristo con sus manos sucias, cuando ve a las personas recibir el cuerpo de Cristo sin devoción, de pie como si fuéramos más que Cristo, o con la mano como si estuviéramos a su altura. Tú, que eres un buen sacerdote y muchas personas en el mundo creen en tu conocimiento, hazles saber el error que muchos cometemos. Saludos, Jennifer. Jennifer, que Dios te bendiga, pero tú te estás poniendo más arriba de la autoridad de la iglesia. Y eso sí que es un pecado serio. Es decir, estás rechazando la autoridad que tiene la iglesia para enseñarnos con la misma autoridad de Jesucristo, con la presencia y la unción del Espíritu Santo, y tú te estás poniendo sobre la iglesia para decirnos a nosotros cómo es que Jesucristo, cómo es que Dios realmente quiere que comulguemos. Primero que todo, parte de lo que estás diciendo es verdad. Tenemos que tener la máxima reverencia ante el Señor, de ser posible, sí, ¿por qué no? Tener una disposición de humildad delante de Dios, hincándonos, ¿por qué no? Y eso está muy bien. Pero también la iglesia acepta que estemos de pie. Las dos posturas son aceptadas por la iglesia. El hincarse significa que yo estoy rindiéndole pleitesía, humillándome ante ese que es mi Rey y mi Señor, que es Jesucristo, y que lo voy a recibir en unos momentos. El estar de pie no es un símbolo de sentirme yo superior, es un símbolo de victoria. Cuando yo estoy de pie en la iglesia, por ejemplo, cuando rezo el Padre Nuestro, cuando estoy cantando himnos al Señor, de pie significa que en Cristo Jesús yo tengo victoria. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha ganado la batalla para mí. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1, cuando el Señor nos dice que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, Él ha vencido al mundo. Entonces, lo que sucede es que el Papa Pablo VI da un indulto, da permiso para que los obispos tomen la decisión de diferentes conferencias del mundo para que o bien se pueda recibir al Señor Jesús de rodilla o se pueda recibir de pie. Se puede recibir en la mano o se puede recibir en la boca. Estar conscientes que la mano y la boca son indignas de Dios. Las dos son impuras, tanto la mano como la lengua son impuras, pero sin embargo Dios, porque nos ama, nos hace puros y podemos recibir la Santa Comunión, así dice la Santa Iglesia Católica, o bien en la mano o bien en la boca. Lo importante es que lo hagamos
con una conciencia limpia, es decir, sin pecado mortal en nuestra conciencia, y que lo hagamos con el mayor respeto, la mayor reverencia. Ahora, cuando hablamos de los ministros extraordinarios de la Eucaristía, estamos hablando de esos ministros aprobados por el obispo de esa diócesis para que ayuden al sacerdote, especialmente cuando hay un número grande de feligreses en la iglesia y el sacerdote no puede pues dar la comunión a todo el mundo. Entonces, la iglesia pues da la autoridad a esos ministros extraordinarios de la Eucaristía para que ellos ayuden al sacerdote en la distribución de la Sagrada Cena. Por el amor de Dios, tenemos que leer un poquito más y vayan, si es posible, a la Congregación para el Culto Divino y lean lo que dice pues la Santa Sede de la Iglesia Católica acerca de especialmente la recepción de la Santa Comunión. Y no digamos cosas sin saber lo que estamos diciendo, porque al fin y al cabo, si hacemos eso, entonces nosotros somos los que nos hacemos sin darnos cuenta, instrumentos del mismo maligno. Y eso no lo queremos bajo ningún concepto. Tenemos en estos momentos a Norma de Florida, que está pacientemente esperando línea telefónica. Norma, ¿me escucha? Sí, le escucho, padre. Bienvenida, adelante, por favor. Feliz cumpleaños primero. Gracias, Norma. Adelante, por favor. Bueno, padre, yo quería saber, cuando Moisés sacó a los judíos de Egipto, que estuvieron 40 años en el desierto, sí, y el Señor le prometió una tierra que manaba leche y miel. ¿Qué tierra es esa? ¿O dónde quedaba eso? Canaán, es lo que se conoce hoy por el país de Israel o el país de Palestina. Si nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 12, Dios le hace una gran promesa a Abraham. Y la promesa es precisamente, dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Haré de ti una gran nación y yo te bendeciré. ¿Y a dónde es que va Abraham? ¿Dónde lo conduce Dios? Dice, se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán, y es precisamente la tierra de Canaán, la tierra que mana leche y miel. Es decir, ellos están en el desierto, no tienen absolutamente nada, y van hacia esa tierra donde hay leche y miel. No hay vacas, pero sí hay ovejas. No hay abejas, pero sí hay muchos dátiles, y los dátiles son la miel que el Señor dice que van a tener los hebreos y la leche de oveja o la leche de cabra. Esa es la tierra, y la tierra que hoy día está en tantos conflictos y tantos problemas, y tenemos que pedir al Señor que esa tierra experimente, tenga la paz que Dios quiere para ella, pero tiene que cesar los conflictos que hay en ella. Oremos por la paz de Israel y seamos nosotros en nuestros propios ámbitos, en nuestras propias tierras, instrumentos de la paz del Señor. Tenemos muchísimas llamadas, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas preguntas. Esta pregunta dice así, viene por cierto esta pregunta de Marianela, de 19 años, de Venezuela. Dice, Padre Pedro, ayúdeme a entender el siguiente pasaje de la Santa Biblia. Mateo capítulo 6, versículos del 38 al 42. He oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no se enfrenten a los que hacen el mal. Por el contrario, a quien te abofetee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que te quita la túnica, dale también tu manto. Y al que te pida que lo acompañes 1000 pasos, da con él 2000. Da a quien te pida y no le des la espalda a quien te pide prestado. Pues lo que está pidiendo el Señor es que pongamos en práctica el más excelso, el más importante de los mandamientos de la ley de Dios, el mandamiento que Jesús nos da en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, que es el amor al prójimo. Es decir, no hacer lo mínimo para salir del paso y para, pues, en alguna forma complacer a Dios. No, que nuestro corazón nos impulse a ser como Cristo Jesús. En todo el sentido de la palabra, que nuestro corazón nos impulse a ser como los grandes santos de la iglesia. Que nuestro corazón nos impulse a gastarnos en amor a los demás como las velitas de un pastel que se desgastan dando luz a su alrededor. Entonces verdaderamente estaremos amando al Señor y estaremos adorando al Señor en espíritu y en verdad. Y entonces verdaderamente viviremos con Cristo Jesús como nuestra meta y el propósito de nuestra existencia, que al fin y al cabo
es la razón de nuestro vivir como discípulos de Jesús, como cristianos. Pronto, hermanas y hermanos, vamos a estar en el Allen Event Center, sábado de milagros, el 16 de este próximo mes de agosto. Así que va a ser un tremendo día de sanación, de poder de Dios. La gloria de Dios se va a manifestar con muchísimo poder. No pierdan la oportunidad, especialmente ustedes que están en el área de Dallas, en el área de Texas y sus vecindarios. Los invitamos y en el nombre de Cristo Jesús los esperamos ver allá. Va a ser un día tremendo, poderoso. No pierdan esa oportunidad, desen ese regalo. Para más información, por favor, llamen al teléfono 214-527-4839. Repito, 214-527-4839. Acuérdense también, por favor, de EWTN y Radio Católica Mundial. Oren por estos ministerios y apóyennos con sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Para más información sobre el 16 de agosto, por favor, vayan a mensaje1.com, que es la página web de Mensaje, o vayan a facebook.com/ppedronúñez. facebook.com/ppedronúñez. Que el Señor los bendiga en abundancia, hermanos y hermanos, en este día y por siempre, que los colme de su santa paz y que Cristo de verdad sea nuestro ejemplo, nuestra vida y nuestra meta. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Hermanas y hermanos, que pasen un día muy hermoso, lleno de la presencia de Dios, y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.